Europa ha declarado la guerra comercial. Y esta vez no es por chips ni por coches eléctricos, sino por algo mucho más básico, el acero. De hecho, Bruselas está preparando nuevos aranceles y un impuesto al carbono en frontera, ya os explicaremos lo que es eso, para frenar la avalancha de acero barato de China, de Turquía y de India. Y no está solo Europa en esto, porque Trump también quiere poner aranceles de hasta el 50% al acero chino. ¿Qué está pasando entonces, no? Con el material que sostiene así literalmente nuestra economía. Hoy, en Tendencieros Industriales, nos metemos en la fragua de un conflicto que mezcla energía, dinero y mucha temperatura, calor. Efectivamente, Pero antes Iker, de seguir, antes sí. de seguir, Iker, antes de seguir, esto mueve chistorras, soles y lechugas, ¿eh? Yo soy más de chistorras, aunque después de comer me sientan mal, pero de las otras, de las amigo Coldo, me De puedes las otras mandar me gustan más. quieras. Es más, puedes meter como los rollitos vietnamitas, hay chistorra y hojita de Eso lechuga por es, eso es. encima. Bueno, como no vamos a poder acceder a eso, vamos a seguir y os voy a contar un par de cositas importantes que pueden marcar un antes y un después en vuestra forma de vender. Porque tanto si estás arrancando ahí dando tus primeros pasos como si ya llevas tiempo y quieres disparar tus resultados hasta arriba, hay algo que no puedes pasar por alto. ¿Y el qué es? Pues lo de siempre, la formación. Y la buena noticia es que estás de suerte. Acabo, bueno, ya no tan acabo, pero sí, más o menos. Hace poco he publicado mi nuevo libro Pescando Clientes. Un título con trucos, sí, pero tendrás que leerlo para averiguarlo. En este libro te comparto lo que he aprendido durante 23 años vendiendo en la vida real. Aquí no hay ni humo ni fórmulas mágicas. Es un método con herramientas prácticas e historias reales que te van a hacer pensar, reír y sobre todo acción. ¿Qué? ¿Nos vamos a pescar? Pues sí que yo sí que me voy a pescar contigo y ya me imagino de que va de lanzar la caña, poner el cebo y recoger y recoger pedidos ahí a tope. Ahí. No creo que sea recoger peces, yo creo que hablas de recoger pedidos. Sí, señor, y bien gordos. Bueno. Oye, y yo tengo otra noticia que has dicho que eran dos. La primera era tu libro y la segunda es que también si quieres, oyente, si quieres, querido tendenciero, mejorar tu productividad, si quieres mejorar tus ventas, además de leer el libro de Iker, te puedes apuntar a mi newsletter Pasa la acción con Aitor, ¿eh? Y cada semana pues mandaré un correo donde doy ideas prácticas, herramientas y estrategias para que puedas vender más y con menos esfuerzo. Y si no estás en ventas, también te puede ser muy interesante porque también te va a servir para relacionarte mejor con tus compañeros, proveedores, clientes, etcétera. Os dejaremos los dos links en la descripción del episodio, tanto para comprar el libro como para apuntarte a la newsletter Pasa a la acción con Aitor. Recuerda, vender mejor no es cuestión de suerte, es cuestión de método. ¡Arrancamos ¡Arrancamos motores! motores! Muy bien, editor. La semana pasada hablábamos sobre las personas y medios invisibles que ayudan a salvar vidas en los hospitales. ¿De quién hablamos? Pues de esas personas que cuidan esas máquinas de los sótanos, el personal de mantenimiento y el facility management de un hospital, porque si no, no funcionaría con la seguridad y fiabilidad que la tienen hoy en día. Efectivamente, Iker, y nos hacíamos la pregunta, ¿qué es más importante, ¿El director médico o el director de Facility Manager? El gestor de las instalaciones médicas en los hospitales. Ay, es la gran pregunta. Si queréis saber de lo que hablamos la semana pasada, pues ya sabéis, tendenciosindustriales.com, YouTube o cualquier plataforma de podcasting. Y además lo podéis compartir con vuestros amigos. Editor, ¿qué tal ha ido el fin de semana? Tengo yo cositas que contarte. Estuve ahí en un Pues... evento llamado Mentes Peligrosas de humoristas aquí en San ah, Sebastián. Y la verdad es que me eché unas buenas risas. Lo que sí, sí sí, sí. queda patente y claro es que los vascos somos muy malos contando chistes. Así de claro, porque hicieron un show. Yo estaba lejos, estuve a punto de levantar la mano y contar este que te voy a contar ahora, pero no lo conté porque estaba lejos.
Y los que contaron eran mucho peores que el que te voy a contar incluso, o sea Vale, vale, que vale. alucina. Bueno, pues yo, Iker, la verdad es que tuve un buen fin de semana, ¿eh? Además fue un fin de semana lleno de eventos deportivos, ganamos todos los partidos, ¿vale? Y además te tengo que decir que ya que has dicho tú que has estado en Mentes Peligrosas este fin de semana, el fin de semana que viene me voy a La Ruina, ¿eh? ¡Hombre! Un programa de podcast, voy a escuchar La Ruina, ¿eh? También, ¿no? O sea que Muy también bien. echaremos unas risas ahí, ya te contaré a la vuelta. Pues pones tu nombre a ver si te llaman y te cuentan la No, no, historia y eso cuentas alguna de el las amigo con tuyas. el que voy a... No lo ha apuntado porque no ha querido, pero sí cuenta unas historias que lo flipas. Pues apunta su nombre, ya verás. Un abrazo para Pues Fernando. muy bien, así me gusta. Pues he de decirte, Aitor, que estaban ahí Julen y Pachi ahí dando un paseo y de repente ven ahí un cartel que ponía allí, ¡pua! Aceros inoxidables. Y dice Julen, ¿qué, Pachi? ¿Nos hacemos? Así, así acaba. Cago en la Así, leche. así, aceros inoxidables, pues que es lo lógico. Oye, ¿qué? ¿Nos hacemos de inoxidables o no nos Madre hacemos? mía, qué malo. ¿Y los chistes que ¿Has contaron era peor visto? que este? Pues Madre mía, mucho peor, menuda ruina. mucho Entonces peor. te pagarían por ir a verlos, ¿no? Eh, gracias a Dios, luego había auténticos profesionales que merecieron la pena, ¿eh? O sea que Vale, vale, recomiendo a todo el vale. mundo no pare de reír durante las 2 horas, menos los 5 minutos que contaron los chistes, los que estaban Madre mía. allí. Bueno, vamos a dejar tus chistes, Iker, que son muy malos, y ¿Qué, llegamos Aitor? al ¿Nos tema hacemos? ¿Nos porque... hacemos? Sí, No porque sé. un podcast de chistes no nos ganaríamos la vida, desde luego. Bueno, pues vamos al tema, vamos al tema. Si Pachi y Yule no se van a hacer, pues imagínate qué pasaría, ¿no? En un mundo sin acero. O sea, no habría ni puentes, no habría ni coches, ni lavadoras, o sea, ni los parques eólicos. O sea, sería como quitarle el esqueleto, los huesos a la civilización. Y literalmente, Iker, porque el dato que te voy a dar ahora te va a dejar petrificado, solidificado, ¿eh? Porque el acero es el material más usado del planeta después del cemento. Y de hecho, cada persona consume unos 214 kilos de acero al año. No es que nos los comamos, ¿eh? No nos los consumimos ahí. Pero es que cada persona, si dividimos todo el acero que se consume a lo largo del año en el mundo y lo dividimos entre las personas, nos sale a 214 kilos de acero al año. Y es más, te voy a dar otro dato ya para más Inri y para que veas, ya que has hablado de vascos, que los vascos los tenemos bien puestos, ¿eh? Porque en el País Vasco tenemos 100 empresas de este sector y nada más y nada menos que 11 plantas productivas de acero. Ahí está el tema. Joder, no entiendo. O sea, la gente consume, cada uno consume 214 kilos de acero al año y luego están bajos de hierro, Aitor. No, no entiendo las cosas, la verdad. Joder, jajaja. Madre mía. Bueno, con 100 empresas del sector y 11 plantas productivas, ¿sabes cuál es la posición en la que estamos en el ranking europeo? Pues en el número 12, representando el 39% de la capacidad productiva de España, nada más y nada menos. O sea, y aunque ahora mismo nadie habla del acero, porque todo el mundo está enrollado ahí con ChatGPT, los chips, las baterías, pues hay que recordar que si no existiera el acero, pues todo eso, ¿dónde lo mantendríamos? Ahí, flotando, pues Mm. no. Y lo hemos comentado antes, Bruselas está moviendo ficha y está preparando unos nuevos aranceles para el acero importado de países como China, India y Turquía. ¿Y por Mm. qué? Pues les quiere meter un zas, un zapatazo, porque el amigo Trump va a meter un 50, pero Europa también ha dicho un 25, ahora hago a la grande. Yo también voy a meter un 50. ¿Y por qué va a meter un 50? Pues porque estos países que hemos comentado, China, India y Turquía, pues pueden vender hasta un 30% más barato gracias a pues una mezcla explosiva que hay en esos países que es la energía subvencionada, o sea, doping, mano de obra más barata y en muchos casos, pues claro, unas normas medioambientales mucho más laxas. No, Mm. no competimos en la misma liga. Efectivamente, Iker, porque mientras aquí en Europa estamos pensando en descarbonizar todas las fábricas, claro, eso tiene un coste, otros países por ahí siguen ahí fundiendo carbón, hierro y exportando a lo grande sin las limitaciones que tenemos aquí. Y claro, pues todo este cóctel hace que el mercado se desestabilice. Claro. De hecho, para que te hagas la idea del nivel, del volumen de lo que maneja China, el acero chino ya representa más del 55% de la producción mundial. O sea, más de la mitad de la producción mundial ya es de China. Buah. Claro, y solo en el año pasado sus exportaciones crecieron un 30%, lo que está provocando un terremoto industrial en Europa.
telita marinera, ¿eh? Lo de los chinos. Pero bueno, vamos a empezar, Iker, si te parece, por lo básico, ¿eh? Porque aquí cuando hablamos de acero, pues claro, no sabemos qué es el acero. Mucha gente no sabe lo que es el acero, ¿no? Pues bueno, en esencia, el acero es hierro, que es un mineral que se extrae de las minas, con un toque de carbono. El hierro por sí solo es un material que es bastante débil, pero al adicionar carbono, al juntarlo con carbono y con otros elementos, se convierte en una aleación como el acero que aumenta significativamente su resistencia y su dureza. Y aunque suene muy simple, ese pequeño toque de carbono, que normalmente no llega ni al 1%, puede convertir un acero que sea blando, como imaginaos una cuchara, un tenedor que lo puedes doblar así con la mano, a una vara, una viga de ayer de acero que es capaz de aguantar el peso de un rascacielos, o sea, tela marinera. Sí, sí. Es como si le echaras ahí, ¿no? La gotita esa de sal ahí a una tortilla francesa y de repente, ¡zabum! Te conviertes en un plato digno de un restaurante Michelin. Pues la receta del acero también tiene su punto de echarle así la sal de esta Y manera. es que, Iker, no hay nada peor que una tortilla sosa o la comida que esté sosa, ¿eh? Y ya ves, con un toquecito de sal, pues cambia totalmente, ¿eh? Pues aquí en el acero pasa lo mismo, ¿vale? Y ahora os vamos a contar cómo se fabrica el acero de forma tradicional, ¿vale? Y hay tres grandes pasos. Pues el primero de todos, pues es la extracción propiamente dicha del hierro. Normalmente, pues viene en forma de óxidos de hierro y se mezcla con coque, que es un carbón que ha sido tratado previamente para que arda con más pureza. En el segundo paso lo que se hace es se funde en un alto horno, alcanzando hasta los 1500 grados centígrados y a esa temperatura se empieza a separar el oxígeno del hierro y se obtiene lo que se llama una masa fundida de arrabio, ¿vale? Entonces de aquí pasamos al tercer paso y entonces cogemos este arrabio y lo pasamos a un convertidor, ¿eh? Se suele llamar BOF o LD, ¿vale? Y en este punto se ajusta el contenido de carbono, es cuando se le echa la pizquilla de sal, ¿vale? Se añaden también otros materiales, ¿vale? Pues puede ser cromo, el níquel, el manganeso, y de ahí obtenemos el acero que queramos, ¿vale? Ahí es donde le damos ya ese toque de, oye, que lo queremos más duro, más blando, más inoxidable, pues ahí es donde lo conseguimos. Ahí es justo ahí donde se decide, ¿no? Hacia dónde va a ir ese acero. Si va a acabar en una cadena, en una estructura de un coche o qué vamos a hacer con él. O sea, es el mismo material base, pero con pequeños ajustes y variaciones que marcan la diferencia, ¿eh? O sea, ahí marca la diferencia porque la flexibilidad, la dureza y la resistencia al calor, por ejemplo, y a componentes químicos y demás, la marcan estos últimos metales que añadimos al final. Pues bueno, la forma tradicional es esta, ¿vale? De la extracción del mineral de hierro, ¿vale? Pero, claro, ahí actualmente también se puede obtener acero de otras maneras. Entonces, ¿cómo se hace en este caso? Pues en este caso no partimos del mineral, sino que partimos de chatarra reciclada. Esta chatarra reciclada, claro, esos coches viejos, la maquinaria vieja, etcétera, pues es la chatarra, ¿vale? La metemos en un enorme horno gigante, ¿vale? Y estos hornos suelen ser de arco eléctrico, ¿vale? No es un horno de gas que se calienta, no es de arco eléctrico, que metes electricidad y lo que hace es fundir la chatarra utilizando esa electricidad en lugar de carbón. Y a partir de aquí, ¡prum!, producimos el acero. Pedazo de electrodos, no sé si has visto alguna vez, estuve Ujú. viendo yo en su día en una empresa navarra, en Magnesitas, unos pedazos de electrodos que flipas para hacer ese arco eléctrico, o sea que Mm. alucinante. Y este método tiene dos ventajas brutales, ¿eh? Primero, y más importante, reducimos hasta un 80% de las emisiones respecto a un alto horno tradicional. Y claro, encima, pues lo que hacemos es depender menos del coque y del gas natural, que hoy en día, pues ya estamos escuchando en los medios que es muy importante, es un dolor de cabeza de la industria europea depender de estos materiales y de los países que producen o ofrecen esos materiales. Claro, por eso, Iker, la Unión Europea, como bien dices, está impulsando cada vez más las acerías eléctricas. De hecho, actualmente, más del 40% del acero europeo
ya se fabrica por este segundo método, que sería el reciclaje de la chatarra. Y la tendencia va al alza, ¿vale? Y el arco eléctrico. Aunque claro, para que eso funcione, pues también volvemos al punto número uno, que necesitamos electricidad que sea barata y además que sea limpia, ¿vale? Porque si es la electricidad nuclear, pues es barata, pero la electricidad de carbón es barata, pero no es tan limpia. Y ahí es la importancia y es donde la cosa se complica. Electricidad barata y limpia. Cuidado con la energía limpia, que ayer creo que hubo otro pequeño apagón en la zona de Orense y estuvieron un buen rato sin electricidad por la zona. Hay que estar preparados para sostener esa producción limpia. Entonces, Aitor, podemos decir, ¿no? Que no solo forjamos con fuego, como esa serie que suelo ver a veces para tener encefalograma plano y no pensar en absolutamente nada, sino que también, además de fuego, forjamos con electrones. Ya no vale con encender ahí la forja, sino que hay electrones ahí que también funden ahí hierro a punta pala. Bueno, vamos ¿Sueles con ver más tú datos, forjado a Iker. fuego o no? ¿Has visto forjado a fuego, Aitor? ¿Ese es el que hacen hachas o cuchillos o Sí, alguna sí, cosa de esas? ese, Sí, ese, sí, ese, alguna, ese, ese, alguna vez ese. creo que lo he visto, sí, sí, que hacen sus propios cuchillos ahí a lo bestia, Sí, desde la señor, sí, fundición. señor. Qué cracks. Eso es, muy bien, exacto. Bueno, vamos a ir a cifras ahora, Hitor, si te parece, porque en el año pasado, para ver un poco de qué estamos hablando, se Ujú. produjeron 1.886 millones de toneladas de acero crudo. 1.886 millones de toneladas. Casi nada, ¿eh? Pues Sí, para que veas, los amigos chinorris fabrican más de la mitad. O sea, son capaces de producir 77 millones de toneladas al mes. hay que multiplicarlo por 12, ¿eh? Eso es, o por 13, porque estos trabajan a punta pala. O sea, que ya no sé ni cuántos meses tiene el calendario chino, pero producen a saco. O sea, más de la mitad la hacen ellos. Y luego detrás de los chinos están los indios con 14 millones al mes, Estados Unidos con 7 y Japón con 6. Muy bien, Iker. ¿Y España, sabes en qué puesto se queda? Ni idea. Pues te lo voy a decir yo. En España producimos, o el año pasado se produjo, no, este año llevamos en los 7 primeros meses del año, que te estoy leyendo los datos, siete coma ¿Vale? cuarenta y ocho millones de toneladas. Eso quiere decir que aproximadamente producimos unos 12 millones de toneladas al año, ¿eh? Ya lo hemos dicho que la industria española sigue muy viva en cuanto a lo que al acero se refiere, pero ya hemos visto que se enfrenta a una competencia que es terrible, que es feroz. Claro, y encima tenemos el problema de que en Europa cada tonelada de acero cuesta mucho por la energía y por las normas medioambientales. Y claro, luego están países como China o India que ya solo producir una tonelada les puede salir un 30% más barato. Claro, por eso cuando llega el acero importado tan barato, pues mueve todo el mercado como si fuera un tsunami eso. Efectivamente, Iker. Y claro, un 30% es mucha pasta, ¿eh? Bueno, otra curiosidad, Iker. Si sumamos todo el acero que se produce en España en un año, se Ujú. podrían construir aproximadamente 12 millones de coches. O sea, casi aquí tendríamos un coche para cada uno, ¿vale? Y si no hacemos coches, decimos, oye, pues no vamos a hacer coches, vamos a hacer rascacielos. Pues podríamos construir 400 rascacielos como la Torre Picasso de Madrid, ¿eh? A ver si con eso nos hacemos una idea de todo lo que se puede hacer con la cantidad de acero que se produce en España. Pues si todavía no te ha quedado claro el volumen de lo que estamos hablando, con esos 1.886 millones de toneladas podríamos hacer una viga de acero por cada persona que vive en la Tierra. Y encima, no sobrarían todavía millones de toneladas para, pues, hacer un par de torres Picasso de esas y algunos millones de coches por ahí. Bueno, en definitiva, ahí que hemos visto que el acero está en todas partes, lo hemos descubierto porque yo no sabía que estaba en tantos sitios, ¿vale? Y claro, detrás de cada tonelada que se fabrica hay decisiones industriales, hay decisiones energéticas y en definitiva hay decisiones políticas que afectan a toda la economía mundial. Y bueno, ahora que hemos visto esto, Iker, yo sí que me gustaría entrar un poquito más en detalle de dónde va todo este acero, para conocer un poquito más. Oye, hemos dicho cuánta cantidad, 200 kilos de acero por persona, pero ¿dónde van? ¿Eh? Porque
lo vemos en todos los lados. Bueno, lo vemos, está en todos los lados, aunque no lo veamos. ¿Eh? Y entonces hay que decir que la mayor parte del acero que se utiliza va a construcción y a infraestructuras. O sea, va a edificios, va a puentes, va a carreteras, va a túneles, va a hacer líneas del AVE. Y aquí, las líneas, ¿eh? No lo sabes. Y esto es aproximadamente el 50% de acero mundial el que termina en estos proyectos de construcción e infraestructuras. Telita. Tela, tela marinera. Pues luego están la industria del transporte. Esos aves que dice Editor entrarían aquí. O sea, coches, trenes, barcos, aviones. Otro 20-25% más o menos del acero va en chasis, carrocerías o piezas mecánicas de vehículos de transporte. Así que cada vez que te subes a un tren, conduces un coche, estás literalmente sobre acero producido en algún lugar del planeta. Sí, eso ya nos hacíamos una idea, sobre todo con los coches nos hacíamos una idea ya del acero, ¿vale? En el tercer punto donde más va el acero es a la industria energética. Y cuando hablamos de industria energética, volvemos al primer punto que serían las infraestructuras energéticas, ¿no? Como son torres eólicas, plataformas petrolíferas, líneas de alta tensión, esas que se vemos por el monte con supergigantes que llevan los cables ahí. eh, pues todo esto es el 10-15% de la producción de acero, que va para la industria energética, ¿eh? Ya podemos decir que el acero sostiene literalmente la energía que utilizamos todos los días. Sin acero no llegaría la electricidad a nuestras casas. Y lo que queda ya, pues se reparte entre bienes de consumo y maquinaria, electrodomésticos, herramientas, grifería, porque aunque parezca invisible, está por ahí el acero. Mm. Esto, Iker, a mí me llama mucho la atención, ¿eh? Porque precisamente cuando nos hablan de acero, pues igual piensas en el lavavajillas, en el frigorífico, etcétera, ¿no? En estos bienes de consumo, pero realmente es lo que menos acero consume de todo lo que se consume, ¿eh? O sea, si hacemos cuentas, más del 90% del acero producido se transforma también en lo que hemos dicho antes, en producto que va para la construcción, para la industria del transporte y para la industria energética, ¿eh? Pero para bienes de consumo es lo que menos. Y además, también hay que decir que este acero se produce y se transforma en algo que al final va a soportar peso, va a soportar presión o va a estar en movimiento. O sea, tela marinera. Por eso hemos dicho que es el esqueleto ahí, porque aguanta peso, presión y movimiento. Es el esqueleto humano, Mm. el hierro de nuestra vida. Bueno, pues como noticias, lo acabamos de decir hace un ratito, la Unión Europea está proponiendo endurecer esos aranceles, pasar del 25 al 50%. Y la idea es reducir los cupos libres de importación y subir las tarifas cuando esos cupos se superan. Aquí el motivo es claro, proteger a la industria siderúrgica europea frente a este acero barato que viene especialmente de China, de India y también de Turquía, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, que es casi Europa, ¿eh? En la Euroliga de baloncesto es Europa ya. Y por eso muchas empresas europeas denuncian que se está maquillando también el origen de los productos, porque claro, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Esto es como el gas ruso, ¿no? Dice, no, el acero es de Marruecos, se está transformando en Marruecos, pero realmente es un acero chino que pasa por Marruecos y luego viene a Europa. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque estas trampas existen, ¿no? Y hay que perseguirlas. Pues sí, esas trampas son fáciles de sacar, o sea, que se mire dónde está el origen de ese acero y zapatán. Y además, al mismo tiempo, llega el CBAM, el nuevo impuesto al carbono en frontera de la Unión Europea. Entonces, es que me parece totalmente lógico. Si el acero viene de un país con más emisiones, pagas extra por entrar. Al final, el objetivo es equilibrar. O sea, si queremos competir en la misma liga, vamos a hacerlo. Yo, si gasto más para emitir menos, pues entonces tú vas a pagar unos aranceles porque no estás haciendo eso en tu país, en tu empresa o en lo que quieras. Eso es, al final lo que se trata es de poner a todos en el mismo nivel, ¿no? Porque yo hago un esfuerzo por ser ecológico y tú no lo haces y eres más barato por eso, coño, no es justo, ¿no? Entonces hay que buscar un poco la justicia. Y como has dicho que se llama CBAM, ¿eh? Te vam. CBAM, es Sí, el señor. impuesto al carbono en frontera, ¿eh?
Es que lo repito para que nos quede claro, ¿eh? Que es una tasa que aplica la Unión Europea a las importaciones de productos intensivos en carbono. Y entonces, dentro de esta categoría, dentro de estas importaciones, ¿qué nos encontramos? Pues en primer lugar el acero, en segundo lugar el cemento y luego nos podemos encontrar también materiales como el aluminio, ¿eh? Y entonces, cuando estos materiales que son tan intensos en procesos de carbono, que emiten carbono, pues claro, es cuando vienen de países que emiten más CO2, pues pum, se les aplica esta tasa que les obliga a pagar por entrar ese material a la Unión Europea. Y lo que hemos dicho antes, ¿no? El objetivo al final es, claro, si yo hago un esfuerzo, coño, no competir con gente que no está haciendo ningún tipo de esfuerzo, pues que paguen por lo menos, ¿no? Para encarecer esa materia prima para esos fabricantes que ya están pagando por esa electricidad más ecológica, por esas regulaciones ambientales más caras, ¿no? Entonces hay que buscar ahí el equilibrio para ser competitivo, pero de una manera ecológica y sin cargarnos el planeta. Pues efectivamente, si emites mucho CO2, mucho carbono, pues a pagar cuando cruzas la frontera. Y lo mismo que tenemos el CBAM, pues lo hemos dicho antes, los aranceles también se van a endurecer para, pues eso, reducir los cupos libres de importación y subir las tarifas cuando esos cupos se han superado. Ahí, Iker, lo que hemos dicho antes, que cuando el acero viene por Marruecos y ya no dicen que es chino, ahí habrá chistorras por medio también. ¿Eh? Bueno, ¿y por qué es más barato fabricar acero fuera de Europa? Pues mira, por varias razones. El primero de todos, por la energía. ¿Eh? En China y en India la electricidad y el carbón cuestan muchísimo menos que aquí y el acero tiene un proceso de fabricación que es ultra intensivo en energía. Y si esta energía la transformamos en toneladas de CO2, pues hay que decir que cada tonelada de acero requiere casi 2 toneladas de CO2 de emitidas en promedio en su fabricación. No está mal, ¿eh? Por cada tonelada Mm. de acero, 2 de CO2. Y eso que CO2, pues no pesa, ¿no? 2 de CO2. Telita. Hablando de chistoras, Aitor, de choripanes no dicen nada, ¿no? Porque podría Choripán, ser, ¿eh? chistorras y Choripán. lechugas, ¿eh? Chistoras, lechugas y soles. El choripán es un gran invento también. No lo Bueno, veo yo. segundo está. ¿No lo ves? Tenemos, Segundo Iker, está. Iker, Dime. tenemos que inventar nosotros también un vocabulario de estos, ¿eh? O tenemos que preguntar a los tendencios que nos escuchan, oye, ¿tenéis algún tipo de código para que no se enteren vuestros jefes, vuestras mujeres, vuestros amigos de lo que estáis hablando? Pero tenemos que ser un poco más inteligentes, ¿eh? Porque cuando escuché el audio ese de... No, porque claro, como decía, Las chistorras, 1 millón. 20... Eso es, 20 chistoras son 1 millón. Y no preguntan ni, ¿1 millón de qué? Dicen, 1 millón de trozos de raciones. Digo, venga ya, chaval. Sí, no, es que qué poca imaginación. Bueno, además del coste de la energía que cuesta mucho producir, está la regulación ambiental. Europa impone unos límites muy estrictos y obliga a pasar por tarifa. Hay que pagar las emisiones a través de TS, mientras que en otros países pues están exentos de estas normas o bueno, igual no existen o incluso son muy laxas. Entonces, estos ETS Emission Trading System, los sistemas de comercio de emisiones de la Unión Europea, al final es, pues bueno, es un mercado de derechos de emisión de CO2. Tú puedes emitir tanto y si emites más, a pagar. Y claro, si no pagas todos esos impuestos, pues eso baja los costes aunque estés produciendo ahí CO2 a punta pala. Efectivamente, Iker. Esto es otra manera más de, ¿cómo se dice?, de tasar al acero europeo también, ¿eh? Ujú. Por las ETS, por el sistema de comercio de emisiones. Oye, que produces CO2, pues tienes que pagar o comprárselo a alguien que no produzca o que tenga una producción negativa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ahora que está de moda. Bueno, y el tercer punto, Iker, hemos hablado de la energía, hemos hablado de la regulación ambiental, y el tercero, Iker, es que esto estamos hablando de China. Y en China todo se hace a lo bestia. Estamos hablando de la escala de producción. Y te voy a dar un dato que vas a flipar. Si no has flipado ya en todo este episodio con los datos que hemos dado, hoy con este dato vas a flipar más. China tiene gigantes con capacidad de producir 100 millones de toneladas al año.
100 millones de toneladas al año. Y dices tú, ¿eso es mucho, eso es poco? No lo sé. Yo no sé si es mucho o es poco, pero lo que sí que te puedo decir es que las acerías aquí españolas son capaces de producir entre 1 y 2 millones de toneladas al año cada uno. O sea que las acerías en China tienen el tamaño de 50 veces una acería de tamaño medio de España. Eso yo creo que es mucho. Antes no sabía si es mucho o poco, pero eso yo creo que es mucho. Y claro, de producir 2 millones al año a producir 100 millones al año, esa diferencia de volumen hace que los precios que pueden tener por tonelada sean mucho más bajos que los que tenemos aquí, incluso aunque haya subsidios estatales. Y eso que son acerías vascas, imagínate. Ujú. O sea, aún así, 50 veces más que una acería Sí, sí. vasca. Ahí va la. Ahí va la Bueno, hostia. en resumen, el acero barato llega a Europa y no es por casualidad, es por lo que hemos dicho, una mezcla de energía barata, regulación laxa y gigantes que producen a mansalva. Por eso la UE pues está moviendo ficha con los aranceles, tacatón, y con el CBAM, tacatón. Al final lo que hay que hacer es nivelar el terreno de juego, ¿no? O sea, que no estemos jugando uno inclinado, sino que estemos jugando los dos en un equilibrio, aunque es algo bastante delicado todavía. Exacto, Iker. Y mientras Europa busca proteger su industria y avanzar hacia un acero más limpio y un mundo más sostenible, el mercado global es el que marca los precios, ¿eh? Y eso afecta a cada proyecto industrial en el que se enfrentan nuestras industrias, desde fabricar un puente, hacer unas instalaciones o hasta fabricar un coche eléctrico. O sea que ahí ya ves que es súper importante el tema del acero. Y entonces hay que mover ficha, es súper importante que nos pongamos en la dirección adecuada. Y bueno, para finalizar, podemos decir también que el acero es uno de esos materiales que damos por sentado, pero pensémoslo un momento. Sin el acero no hay transición energética. Sin el acero no hay infraestructuras sólidas. Sin el acero no hay coches eléctricos en el año 2035, ni en el 50, ni en el 25. Sin el acero no hay puentes, no hay trenes, no hay torres eólicas, porque está en todos los lados sosteniendo literalmente nuestra vida moderna. Es así, y la tecnología avanza y surgen proyectos de acero verde, pero la pregunta que surge ahora mismo es como un dilema para todos nosotros. ¿Queremos acero baratejo que mueva la economía o acero responsable que cuide el planeta de mañana? Una pregunta, Iker, ¿eh? Ahí os dejamos tendencieros que nos dejéis vuestros comentarios. Quizá el futuro dependa de encontrar el equilibrio entre ambas cosas, porque tampoco puedes pagar el acero a precio de oro. Y la verdad que ese equilibrio pues no va a ser fácil, pero seguro que cada tonelada que elijamos consumir o fabricar de manera responsable marcará la diferencia. Muchas gracias, tendencieros, por acompañarnos en este episodio. Y sin más, tendenciero o tendenciera, La semana te espera. chao.